Profesora, buenos días, compañeros todos. En esta oportunidad vamos a ejemplificar el panel. Bueno, para lo cual elegimos el tema sobre el impacto social de la política actual. Para lo cual daré paso, o presentaré, mejor dicho, a nuestros panelistas. Como, como ingeniero civil tenemos a Américo, como psicóloga tenemos a Ana, como sociólogo tenemos a Gerson, como médico tenemos a Mariano, como economista tenemos a Fernando y como politólogo en migraciones tenemos a Miguel. Bueno, les haré una pregunta. Bueno, primera pregunta. ¿Cuáles son los impactos que estamos viviendo hoy en día por la coyuntura política? Buenas tardes, querido Marcelo, querido público que hoy día nos ve. Sí, los impactos que genera la coyuntura política de nuestro país es totalmente fuerte y a gran escala. Desde el sector salud, desde el sector más golpeado en este último año debido a la pandemia, la política ha encubierto desde cierto punto de vista la atención que se debe dar a los pacientes COVID y a todos los otros pacientes que necesitan atención médica. Lamentablemente no se ha inaugurado ningún hospital, no se ha reforzado los centros de salud. Lamentablemente tenemos a nivel nacional alrededor de solamente 10 hospitales categoría 4 o también llamados hospitales nacionales. No tenemos hospitales, tenemos alrededor de 30 centros de salud categoría 3 a nivel nacional. Esto es inconcebible. Lamentablemente no se tiene balones de oxígeno y esto es lo que genera una estabilidad política, una estabilidad económica en la que estamos viviendo el día de hoy, y es totalmente preocupante. Ansiedad básicamente es un miedo actual y es lo que está pasando en la actualidad. Si lo queremos asociar, ahorita se relaciona con el tema político. Ese miedo que se ha generado está asociado no solamente al ámbito laboral, sino también al ámbito de creencias, donde se menciona el lado cognitivo. También está asociado al lado social, ese miedo racional que las personas han ido construyendo en base a las redes, en base a los medios, pues todo esto ha generado todo este tipo de ansiedad. Y esa ansiedad a futuro va a generar una angustia que ya se puede ir generando a nivel macro. Y esta ansiedad y angustia a futuro puede generar niveles de depresión, de agresividad, niveles de dudas mentales, de ideología y también creencias irracionales. Yo comúnmente lo primero que recomiendo es que reconozcan principalmente cuáles son nuestros síntomas psicológicos. Si sienten inquietud, agobio, esa sensación de amenaza, ese peligro, las ganas de huir, los miedos irracionales, la incertidumbre, la inseguridad, lo que recomiendo que deberían buscar ayuda profesional para así poder revertir esa situación. En los últimos 5 años, los enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo han marcado la política peruana, y todo esto indica que cuando un nuevo gobierno se instale en julio, estos problemas van a seguir continuando. Según el conteo de la Oficina Nacional de los Procesos Electorales, o sea, la OMPE, 10 bancadas formarán el Parlamento. El mayor número de agrupaciones que entran al mismo tiempo al legislativo en los últimos 15 años, a mayor fragmentación, es posible que se den mayores problemas de gobernabilidad, tanto en la relación con el Ejecutivo. Eso significa que un doble esfuerzo para ellos, ¿no? Para el Ejecutivo, para llegar a acuerdos, como dentro del propio Congreso.
Aprobar temas que requieren mayorías calificadas se vuelve poco a poco más complicado. Buenos días, señores panelistas. Buenos días, público en general. Ya que estamos hablando de este tema de suma importancia y a la vez muy delicado, nosotros como profesionales de salud hemos observado el impacto. Debido a estas elecciones presidenciales, la población se encuentra dividida de pensamientos ideológicos, tanto de izquierda y derecha. Esto conlleva o genera conflictos, enfrentamientos, marchas, protestas, olvidándose del problema principal, que es el COVID-19. Tenemos un poco más de un año conviviendo con este virus. Este se hace más resistente cada día porque va mutando y saliendo nuevas cepas. Esto conlleva que la tasa de mortalidad siga subiendo y colapse nuestro sistema de salud. Es más, en la actualidad, las medidas de prevención no se hacen caso. Los ciudadanos hacen caso omiso a las recomendaciones y todo esto conlleva que nuestro servicio de salud colapse. No haya profesional médico suficiente, no haya camas UCI, etcétera, etcétera. Y esto conlleva que siga subiendo el número de muertos día en día. Y esto pues es un impacto que preocupa a toda la población. Bueno, esto sería una opinión de un profesional. Muchas gracias. Después de conocer el conteo rápido de Ipsos, en la que el candidato de izquierda, Pedro Castillo, lideraba esta encuesta, al día siguiente la primera consecuencia en nuestra economía fue el desplome de la bolsa de valores. Esta cayó en un 6%, tanto en los índices selectivos de la bolsa de valores y en el índice general. Esto sucedió debido a que muchas personas vendieron sus acciones por temor al gobierno de Perú Libre, ya que dentro del plan de gobierno del señor se especifica nacionalizar los sectores estratégicos como lo son la minería. Además, otra consecuencia fue que subió el tipo de cambio, llegando a costar en 3.92 soles por el mismo factor del temor de las personas, que originó que compren dólares y este subiera su valor, llegando a un máximo histórico. La coyuntura política trae consigo impactos también con las migraciones. Estas pueden tener consecuencias directas e indirectas en las zonas de migración y de inmigración, trayendo consigo efectos positivos y negativos. Muchas de estas consecuencias pueden afectar en la economía del país, ya que muchos de estos inmigrantes envían dinero en divisa a sus familiares que se encuentran en otros lugares, haciendo que se incremente la economía de dichas zonas. También en los lugares de origen se disminuye el desempleo, ya que gran parte de la población activa se va a trabajar a otros lugares, y en los lugares de destino se abaratan los salarios, puesto que muchas de estas personas buscan trabajo, generando así una excesiva oferta de mano de obra. También, evidentemente, se genera un crecimiento devastador en las ciudades. Muchas veces las poblaciones crecen a mayor medida que las viviendas e infraestructura, haciendo que los recién llegados tengan que refugiarse donde pueden, generando de esta manera, en muchas zonas, pobreza extrema en las periferias urbanas. Continuando con el tema, les haré la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría afrontar estos impactos para mejorar la coyuntura nacional y prevenir futuras complicaciones en nuestra sociedad? Bueno, siguiendo con el debate acerca de este tema,
En primer lugar, el gobierno debería de invocar a la calma y dejar de crear zozobra en el medio político, para que las personas dejen de crear aglomeraciones y que las nuevas cepas de virus se propaguen. Para vencer este virus debe existir un interés público, tanto de las autoridades como de la población, para cumplir las medidas de prevención que deben darse con un lenguaje claro y preciso, para que todos entiendan que nuestra salud es nuestra prioridad. En segundo lugar, el gobierno debería de crear programas de apoyo para las personas que se quedaron sin empleo y tienen que lidiar con este virus. Además de apoyar con esta reactivación económica urgente, por último debemos de mejorar nuestra calidad de servicio de salud con el aumento de camas UCI, personal de servicio de salud y priorizando el recojo de las vacunas para inmunizar a la población lo antes posible. Eso sería mi opinión. Muchas gracias. Bueno, con más bancadas dentro del Congreso, esto va a ser mucho más difícil que se pongan de acuerdo sobre soluciones complejas para problemas complejos, porque tendrían que conversar, tal vez si se ponen de acuerdo para dar soluciones simples a populistas a problemas complejos, y eso me da miedo. Creo que la única forma de que haya reformas es que los empuje la ciudadanía. El presidente podría presentar cuestiones de confianza por proyectos de ley polémicos y si no las aprueban, cierran el Congreso. Mientras no se modifique la Constitución y se delimite mejor la cuestión de confianza, lo más saludable para el Perú es que formen alianzas que no sean coyunturales, que tengan algún compromiso de más largo aliento y que se busquen quebrar el ciclo de disoluciones y vacancias. Ese será el reto para Castillo y Fujimori y sus bancadas. Yo considero que la mejor ayuda que uno puede tener es continuar con su vida. A pesar de los cambios que puedan suceder, debemos ser adaptables a la situación. No hemos perdido todavía quiénes somos y debemos seguir hacia donde vamos. Y si va a haber cambios a futuro, será a 2 años. Y nosotros debemos seguir trabajando, esforzándonos, estudiando, dedicándonos a lo que realmente sabemos hacer. Es importante que el gobierno promueva acciones que es importante que el gobierno promueva acciones que atiendan el origen y el motivo por el cual se generan las migraciones. También es importante tener en cuenta que se debe cambiar el estado y las condiciones de la región para que la población pueda gozar de una buena calidad de vida. De esta manera, no será necesario que muchas personas tengan que emigrar. Para esto, es importante tener una buena gestión y repartir de manera adecuada los recursos. También es bueno contribuir con otros países para que nos puedan ayudar y así a largo plazo se pueda lograr con los objetivos deseados. ¿Cómo podemos afrontar estos problemas que nos afectan hoy en día? Desde el punto de vista de la salud, debemos mejorar la infraestructura. No necesariamente crear nuevos hospitales, porque ese es un proyecto a largo plazo, sino mejorar los centros de salud, equiparlos y dotarles de equipo, de personal médico, de enfermeros, y así descongestionar los servicios básicos como odontología, consultas médicas, tomas de muestras, laboratorios, detecciones tempranas,
deben ser tomadas en estos centros de salud para poder descongestionar estos hospitales que están saturándose de pacientes, no solamente por el COVID, sino también por otras enfermedades. Y estos servicios básicos de baja complejidad se pueden realizar en centros de salud, en nuestras postas médicas de nivel 2 de nivel 1. Se pueden hacer, está el presupuesto. Tenemos el presupuesto, pero no tenemos la eficacia de poder realizarlo. Hay personal que necesita trabajo. Para poder impulsar su economía, pues hay que generar estos proyectos. Son proyectos que demoran a lo mucho medio año, 3 meses, 2 meses, dependiendo también del estado en que se encuentran estos centros de salud. Está el presupuesto, lo vuelvo a decir, y hay que empezar a trabajar y pensar a corto plazo lo que estas manifestaciones, aglutinaciones de personas, este enfrentamiento político de uno u otro candidato, lo que está generando va a ser que el sector salud se complique aún más. Bien, como ya mencioné, la mayoría de las consecuencias que están sucediendo en nuestro país son por el temor de nuestros compatriotas al gobierno del señor Pedro Castillo. A mi parecer, la manera más salomónica para afrontar estas consecuencias y para que éstas no pasen a mayores es simplemente calmarnos, ya que si el dólar sigue subiendo como hemos visto en el transcurso de estos días, no solo afectará a empresarios, sino también afectará a nuestra economía familiar. Ya para terminar, les daré una conclusión sobre que mi grupo hizo sobre el panel. Bueno, gracias a el panel logramos aprender, o sea, aprendimos a investigar más, informarnos, ya que para hacer el panel tienes que tener una base, tienes que saber del tema. No es como la mesa redonda que cualquier persona indiscriminadamente puede dar su opinión. No se trata de eso. En el panel tienes que ser mucho más metódico y específico al momento de hablar y al momento de hablar de ese tema. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta la próxima.